Bienvenidos mis viajeros. En este video les voy a hablar de un fenómeno muy interesante que ocurre en el espacio. El efecto Doppler. Seguramente habrás oído hablar del efecto Doppler alguna vez, o al menos lo habrás experimentado sin saberlo. Se trata de ese cambio de tono que percibimos cuando una fuente de sonido se acerca o se aleja de nosotros. Pero el efecto Doppler no solo afecta al sonido, sino también a la luz y a cualquier otra forma de radiación electromagnética. ¿Quieres saber cómo? Pues sigue viendo este video y te lo explicaré. ¿Qué es el efecto Doppler y cómo se manifiesta en el espacio? El efecto Doppler es un fenómeno físico que ocurre cuando una fuente de ondas se mueve con respecto a un observador o viceversa. Este movimiento provoca un cambio en la frecuencia y la longitud de onda de las ondas que percibe el observador, lo que altera su tono o su color. El efecto Doppler se puede aplicar a cualquier tipo de ondas, como las sonoras, las luminosas o las electromagnéticas. En este video nos vamos a centrar en el efecto Doppler de la luz y de otras formas de radiación electromagnética, que son las que nos interesan para estudiar el espacio. La luz es una onda electromagnética que tiene una frecuencia y una longitud de onda que determinan su color. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace la onda por segundo y se mide en hercios. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que tienen la misma fase y se mide en metros. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda es inversamente proporcional, es decir, cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda y viceversa. La luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, que abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por las microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y los rayos X. Cada tipo de radiación tiene una frecuencia y una longitud de onda diferente y, por tanto, una energía diferente. Cuando una fuente de luz se mueve con respecto a un observador, la frecuencia y la longitud de onda de la luz que emite también cambian. Esto provoca un desplazamiento hacia el rojo o hacia el azul del espectro visible. El desplazamiento hacia el rojo ocurre cuando la fuente de luz se aleja del observador, lo que hace que la longitud de onda de la luz se alargue y su frecuencia disminuya. Esto hace que la luz parezca más roja de lo que es en realidad. Por el contrario, el desplazamiento hacia el azul ocurre cuando la fuente de luz se acerca al observador, lo que hace que la longitud de onda de la luz se acorte y su frecuencia aumente. Esto hace que la luz parezca más azul de lo que es en realidad. Estos desplazamientos pueden ser muy pequeños o muy grandes, dependiendo de la velocidad a la que se mueva la fuente de luz. Si la velocidad es muy baja, apenas notaremos el cambio de color, pero si la velocidad es muy alta, cercana a la velocidad de la luz, el cambio puede ser muy notable. Y aquí es donde entra en juego el espacio. En el espacio hay muchas fuentes de luz que se mueven a velocidades muy altas con respecto a nosotros, como las estrellas, las galaxias o los agujeros negros. Gracias al efecto Doppler, podemos medir estas velocidades y obtener información valiosa sobre el universo. Por ejemplo, podemos usar el efecto Doppler para medir la rotación de las estrellas. Las estrellas no son cuerpos rígidos, sino que tienen partes que giran más rápido que otras. Esto hace que la luz que emiten tenga diferentes desplazamientos según la parte de la estrella que observemos. Si medimos estos desplazamientos, podemos calcular la velocidad angular y el período de rotación de la estrella. También podemos usar el efecto Doppler para medir la expansión del universo. Sabemos que el universo está en constante expansión desde el Big Bang, lo que significa que las galaxias se alejan unas de otras. Esto hace que la luz que nos llega de las galaxias más lejanas
tenga un mayor desplazamiento hacia el rojo que la luz de las galaxias más cercanas. Si medimos este desplazamiento, podemos estimar la distancia y la velocidad a la que se alejan las galaxias. Otro ejemplo interesante es el uso del efecto Doppler para detectar planetas extrasolares. Los planetas extrasolares son aquellos que orbitan alrededor de otras estrellas distintas al Sol. Estos planetas son muy difíciles de observar directamente, ya que su brillo es muy débil comparado con el de su estrella. Pero hay una forma indirecta de detectarlos, mediante el efecto Doppler. Cuando un planeta orbita alrededor de una estrella, no solo el planeta se mueve, sino también la estrella. Esto se debe a que ambos cuerpos ejercen una fuerza gravitatoria entre sí, que los hace girar alrededor de un punto común llamado centro de masa. Este punto suele estar dentro de la estrella, pero no coincide con su centro. Esto hace que la estrella tenga un pequeño movimiento de vaivén, que altera la frecuencia de la luz que emite. Si medimos el desplazamiento hacia el rojo y hacia el azul de la luz de la estrella a lo largo del tiempo, podemos detectar este movimiento y deducir la existencia de un planeta que lo provoca. Además, podemos obtener información sobre el planeta, como su masa, su órbita o su temperatura. Como ves, el efecto Doppler es una herramienta muy poderosa para estudiar el espacio y sus fenómenos. Gracias a él, podemos conocer mejor el universo y sus secretos. Pero, ¿cómo podemos medir el efecto Doppler con precisión? ¿Qué instrumentos necesitamos para detectar esos pequeños cambios de frecuencia y longitud de onda? Eso es lo que veremos en el segundo tercio de este video. No te lo pierdas. Hemos visto que los espectros continuos de emisión y de absorción nos permiten identificar los elementos químicos que forman las fuentes de luz del espacio y que también nos permiten medir el desplazamiento hacia el rojo o hacia el azul de las líneas espectrales que nos indica la velocidad a la que se mueven las fuentes de luz. Pero hay un caso especial en el que el efecto Doppler no se puede aplicar de forma directa, el de los agujeros negros. Los agujeros negros son objetos tan densos y con tanta gravedad que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Por eso se llaman así, porque no emiten ningún tipo de radiación. Entonces, ¿cómo podemos detectar los agujeros negros y medir su velocidad? La respuesta es que tenemos que usar otro tipo de efecto Doppler, el efecto Doppler gravitacional. El efecto Doppler gravitacional es una consecuencia de la teoría de la relatividad general de Einstein, que nos dice que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa o energía. Esta curvatura afecta a la trayectoria y al tiempo de las partículas y las ondas que pasan cerca de un cuerpo masivo, como un agujero negro. El efecto Doppler gravitacional se produce cuando una onda electromagnética, como la luz, pasa cerca de un agujero negro. La gravedad del agujero negro curva el espacio-tiempo y hace que la onda cambie su frecuencia y su longitud de onda. Este cambio depende del ángulo con el que la onda se acerca o se aleja del agujero negro y también de la velocidad del agujero negro con respecto al observador. El efecto Doppler gravitacional es muy pequeño, pero se puede medir con instrumentos muy sensibles, como los interferómetros. Los interferómetros son dispositivos que combinan dos o más ondas para crear un patrón de interferencia, que depende de la diferencia de fase entre las ondas. Si una de las ondas sufre un efecto Doppler gravitacional, el patrón de interferencia cambia y podemos calcular la frecuencia y la longitud de onda originales. Un ejemplo de interferómetro es el LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que es un proyecto científico que usa dos detectores situados en Estados Unidos para observar las ondas gravitacionales.
Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo producidas por eventos cósmicos muy violentos, como la fusión de dos agujeros negros. Estas ondas viajan por el universo a la velocidad de la luz y al llegar a la Tierra hacen vibrar los detectores del LIGO, creando una señal que se puede analizar. Gracias al LIGO y a otros proyectos similares, podemos estudiar los agujeros negros y sus propiedades, como su masa, su carga, su spin o su velocidad. También podemos aprender más sobre la naturaleza del espacio-tiempo y sus misterios. Como ves, el efecto Doppler es una herramienta muy poderosa para explorar el espacio y sus fenómenos. Gracias a él, podemos conocer mejor el universo y sus secretos. Y con esto terminamos este video sobre el efecto Doppler en el espacio. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre qué temas te gustaría que tratáramos en el futuro. Hasta la próxima y recuerda, la ciencia es divertida.